España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su naturaleza, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo recorremos una bellísima zona. En torno a la Sierra de Gredos. Cadena montañosa que corta en dos la meseta castellana. Corazón pétreo e inamovible de España. Labradas por los hielos de los antiguos glaciares, estas cumbres, la del mítico Pico Almanzor, la de Peñagalana y otras, han visto, sin inmutarse, cómo cambiaba siglo a siglo la historia de España. Las contemplamos desde el Parador Nacional de Gredos, el primer parador nacional que se levantó en España. Nada menos que a 1.650 metros de altura sobre el nivel del mar. Inaugurado por Su Majestad el Rey Alfonso XIII, hombre que amaba estas montañas. Uno de los motivos de ese amor era su pasión por la caza. Y a él podemos agradecer, en parte, que hoy estemos viendo por aquí uno de los símbolos por excelencia de Gredos, las míticas cabras montesas. Cabras salvajes que a punto estuvieron de desaparecer en esta zona. Quedaban muy pocas cuando, para evitarlo, Alfonso XIII impulsó la creación de un coto que con su guardería fue el inicio de recuperación de una especie que hoy cuenta con una nutrida población en estos montes. No solo eso, sino que las cabras de esta zona han servido para repoblar otras áreas donde también había desaparecido la especie. Especie perfectamente adaptada a la vida en el áspero reino de las rocas. Sus pezuñas, dilatables con suelas ásperas, con los bordes duros exteriores, se clavan en los salientes de los lugares que en principio parecen más inaccesibles, al borde de los precipicios. Es una especie extraordinariamente dura, capaz de comer un poco de todo: hierbas, musgos, líquenes, tallos, ramas, cortezas e incluso, en algún caso, raíces. Pero no son tontas. No es raro que bajen a veces a lamer la sal que se pone para el ganado o incluso la que se echa en las carreteras en el invierno. Y con carreteras tiene que ver nuestro primer destino en este programa. Vamos al más relevante paso de montaña que desde los tiempos más remotos y hasta nuestros días ha servido para que los hombres crucen esta cordillera. Estamos en el puerto del Pico. Hoy pasa por aquí una carretera, pero mucho antes de que hubiese carreteras de asfalto, había aquí otra de piedra. Había y sigue habiendo una calzada romana, de la que se mantienen algunos tramos de su largo recorrido entre las frías tierras altas de Ávila y las más templadas del valle del río Tajo. Ha seguido siendo usada hasta nuestros días para, por ejemplo, la trashumancia de ganados. Y a veces hasta la cruzan o la usan también las cabras montesas. Este tramo de calzada romana entre Cuevas del Valle y el puerto del Pico es sin duda alguna uno de los tramos de calzada romana mejor conservados de toda España. Esta calzada baja a un hermosísimo valle abierto bajo las montañas de Gredos, el llamado Valle de las 5 Villas que ahora contemplamos. 5 villas que son Montbeltrán, San Esteban del Valle, Villarejo del Valle, Santa Cruz del Valle y Cuevas del Valle. Pueblo, este último, al que conduce el magnífico tramo de calzada romana que hemos visto. Cuevas del Valle, villa que es nuestro siguiente destino. Cuevas del Valle es uno de los pueblos más bonitos de las 5 villas.
atravesado por un limpio riachuelo de montaña. Pero aquí no es solo una maravilla el paisaje o la arquitectura tradicional, también la gente, en especial una persona entrañable a la que visitamos. Su nombre, Silvestre Sánchez. Nos recibe en su taller en el que se mantiene vivo un arte ancestral, el de fabricar un instrumento musical antiquísimo, el rabel, o arrabel, como lo llama Silvestre. Hasta los 35 años fui pastor. Luego ya a partir de 35 años ya abandoné el ganado y ahora ya pues me dediqué solo a la artesanía. Y ahora ya me conocen en todos los sitios del mundo. Silvestre heredó de su abuelo Bonifacio el amor por estas cosas y ha sabido mantener viva la llama de ese amor durante décadas. Yo empecé desde 9 años a hacer el rabel. Le vi a mi abuelo, a este de la foto, le vi que le tocaba y dije yo, pues yo también tengo que tocar. Hoy es una celebridad en su pueblo y fuera de él, entre muchas personas que aman estas cosas que se están extinguiendo. Es el último modelo que me he sacado que no le he terminado. Le he puesto las cuerdas, pero no lo he terminado, le he tenido que dar pez para que toque y entonces las cuerdas son de clean, de cola de caballo. ¿De cola de caballo? Sí, este es forma de violín. Nada más que plano, claro, como es rabel, pues es plano. Y el violín lleva 4 cuerdas y el rabel solo lleva 3 cuerdas. Y aquí tengo formada la estatua de la cabeza de un caballo. Que sí, que no, que a mi novia le gustan los albaricoques. Que no, que sí, que a mi novia le gusta el palique. Las rosas en el rosal, si no la cortan se lacian. Así son las doncellitas, si su padre no las casa. Es que me canso ya, al cantar me canso. No, pero se le ve bien, ¿eh? Sí, bien estoy, gracias a Dios, estoy muy bien. Yo creo que dentro de otra década vendremos aquí a verle. Hombres como Silvestre, con sus 8 décadas superadas ya hace unos años, son las llamas que aún lucen de un mundo que se extingue. Un mundo en el que se hacían las cosas con las manos y con alma, y no con máquinas sin ella. Es un honor conocerle. Nos despedimos de él. Nuestra siguiente etapa nos lleva a un pueblo muy cercano, Montbeltrán. Y aquí, lo que más llama nuestra atención es su fortaleza, símbolo del Valle de las 5 Villas. El castillo de Montbeltrán recibe su nombre de don Beltrán de la Cueva, aristócrata que vivió en unos tiempos extraordinariamente tumultuosos, en los que la nobleza era muy arisca, muy rebelde frente a su rey. Valido del rey Enrique IV, vivió en unos tiempos en los que la nobleza se rebelaba contra su rey, y hubo de padecer la enemistad terrible de notables como el marqués de Villena. Entre otras cosas, corrieron rumores de que era amante de la reina y padre de la princesa Juana, apodada por ello la Beltraneja. Eran tiempos convulsos. Ver esta fortaleza nos los devuelve a la memoria. No será el único castillo que veamos en este programa, ya que esta es una tierra muy marcada por las historias de este tipo de señores. Ejemplo de ello lo tenemos también en nuestro siguiente destino, Arenas de San Pedro. Arenas de San Pedro es una bonita población al pie de las montañas, bendecida por estar en semejante emplazamiento. Antes de ver algunas cosas de este pueblo, reponemos fuerza en uno de sus restaurantes. Nuestra víctima es un cabrito de Gredos asado al horno de leña, uno de los platos típicos de la rica gastronomía de la zona. Una vez cumplido este rito, proseguimos. Tiene arenas
rincones verdaderamente hermosos. Pero tampoco aquí su belleza puede hacernos olvidar la historia, de la que nos habla su hermosa fortaleza. Un castillo al que se conoce con varios nombres de personajes que tuvieron que ver con él, y en cuyas vidas no faltó el drama. Nombres como los del condestable Ruy López Dávalos, del que, cuando alboreaba el siglo XV, sería este castillo. Fue muy poderoso, pero acabaría cayendo en desgracia, y la fortaleza pasaría a la condesa Juana de Pimentel. Esta se casó con uno de los grandes enemigos del condestable, alguien que tendría un poder inconmensurable en Castilla, en tiempos del rey Juan II, pero que también acabaría cayendo en desgracia, con las peores consecuencias para él. Ejemplo inmejorable de lo voluble que puede ser el poder humano. Este castillo también es llamado Castillo de don Álvaro de Luna, y cuando este señor fue ajusticiado, su mujer obviamente, Juana de Pimentel, quedó muy entristecida. Esa es la razón por la cual también se conoce a esta fortaleza como el Castillo de la Triste Condesa. Fue decapitado en Valladolid a mediados del siglo XV. Él, que había sido eje del poder castellano. Y concluyendo, ahí tenemos el porqué de los tres nombres que recibe esta fortaleza: Castillo del condestable Dávalos, Castillo de don Álvaro de Luna y Castillo de la Triste Condesa. En una sala del castillo se recuerda hoy a los visitantes a aquellos personajes que lo poblaron. A lo largo de la historia, Arenas de San Pedro albergó a otros ilustres personajes. Así, por ejemplo, al infante don Luis Antonio de Borbón, hermano de Carlos III, cuyo palacio estamos viendo desde el castillo, sobre un cerro que domina la población. Fue destacado mecenas de las artes. Hizo venir a trabajar aquí a personas como el pintor Francisco de Goya o como el músico italiano Luigi Boccherini, que realizó importantes composiciones, entre ellas la que estamos escuchando. Pero no fue un preboste ni un gran artista aquel que consiguiera que su nombre quedara más indisolublemente unido al de esta población. Lo vemos en la explanada que hay frente al castillo. Arenas de San Pedro se llama así en honor precisamente del santo aquí representado, San Pedro de Alcántara, uno de los más grandes santos que en España han sido. San Pedro de Alcántara vino a fundar un monasterio en este lugar allá por 1560. Sería su última fundación. Poco después moriría en Arenas. Su sepulcro está en el monasterio franciscano que hay muy cerca de la población. Lo visitamos. El edificio que hoy vemos es mucho más grande del que hubiese aquí en tiempos del santo. Él fundaba conventitos muy pequeños y muy rústicos. La austeridad y la sobriedad extremas eran muy queridas para este franciscano. Era hombre sencillo, pero a la vez de una finísima cultura y de una mucho más alta espiritualidad. Un místico grandioso, cuya orientación representó mucho, por ejemplo, para Santa Teresa de Jesús, y al que pidieron consejo espiritual emperadores y otros notables personajes. Pero él no quería otra cosa que retornar a los orígenes, a lo que había iniciado en el siglo XIII San Francisco de Asís. No nos cabe duda de que el tamaño de las construcciones que hay aquí y la suntuosidad de algunas de las cosas que vemos no habrían sido de su agrado, aunque fuesen hechas para demostrar el amor que se tenía hacia este gran santo, honrando su memoria, y tengan la calidad artística que tienen. En tiempos de San Pedro de Alcántara no había construido lo que estamos viendo. Se construyó posteriormente. Lo único que había es una muy pequeña construcción de unos 30 metros cuadrados
Y precisamente aquí, en el suelo, quiso ser enterrado, donde todo el mundo le pisara. Hoy este santo es recordado, ante todo, por sus severas penitencias. En el museo que hay en este santuario se ha hecho una reproducción del lugar en el que dormía el santo, bajo el pequeño hueco de una escalera, en uno de los conventos que fundó en la provincia de Cáceres. Dormía así, solo hora y media, sentado sobre una piedra, apoyado en un duro leño de madera. Apenas comía, apenas se protegía del frío, pero era feliz, porque todo lo que necesitaba lo tenía dentro de él, el calor del espíritu. Basta leer sus escritos para darse cuenta de lo que a nosotros podría parecernos áspero, a él le parecía suave. Todo depende, nos decía, de aquello a lo que nos acostumbremos. Es como lo que antes veíamos sobre las cabras montesas, que están ahí, como si nada, sin protección, diariamente en las frías cumbres. Para ellas, esas condiciones no son tan severas como para nosotros. Uno de los milagros atribuidos al santo nos habla precisamente de cómo lo hostil se hacía para él suave. Ay, pincha, evidentemente, como todas las zarzas. Sin embargo, una leyenda cuenta que una zarza como esta hizo desaparecer sus espinas al tenderse sobre ella San Pedro de Alcántara. Es esta tierra de milagros de la naturaleza, por ejemplo. Lo vemos en nuestro siguiente destino, muy cerca también de Arenas de San Pedro, junto al pueblo de Ramacastaños. Estamos en las cuevas del Águila. Hemos visto muchas grutas en España, pero como esta, pocas. Aquí, el gran artista que opera en la naturaleza rubricó una obra sublime, sublime. En los miles de metros cuadrados que tiene, uno no sabe qué rincón es más bonito. No sabe uno dónde mirar. La combinación de colores, de formas, la disposición de todo es de una plasticidad sencillamente genial. Nuestro cámara tiene aquí un trabajo fácil. Dirija el objetivo donde lo dirija, es difícil no obtener un plano bonito. El descubrimiento de esta maravilla que contemplamos tuvo lugar en 1963, en el invierno, y fue debido a un hecho muy básico, muy sencillo. En el interior de una cavidad de estas características suele haber una temperatura estable, 18-20 grados, y era invierno, es decir, hacía mucho más frío en el exterior. Entonces, ¿qué pasaba? Que salía a través de una abertura, de un agujero hacia el exterior, salía vapor de agua. Esto lo vieron unos chavales y fue el descubrimiento de esta cavidad. El hecho de que estas cuevas hubiesen sido descubiertas hace relativamente poco y que enseguida fuesen protegidas, ha hecho que no haya pasado lo que en otras. Apenas ha habido alteración de las maravillas que permanecieron ocultas aquí durante milenios y milenios sin que ningún ojo humano las viese. Nos cuesta salir al mundo exterior, hechizados como estamos por la magia de esta cavidad. Pero hemos de proseguir. Salimos al exterior. Al llegar aquí, nos hemos acercado al curso del río Tietar y vamos a ver algunas pocas cosas más en su valle antes de concluir. Vamos ahora hacia la parte alta del valle, hacia el pueblo de La Adrada. En esta parte del valle, como a lo largo de todo su recorrido, hay paisajes maravillosos. Los contemplamos desde el castillo de La Adrada, otro de los castillos notables de estas tierras.
entramos en él. Es una fortaleza ligada a personajes de los que ya hablamos antes: Ruy, López Dávalos, Álvaro de Luna y don Beltrán de la Cueva, entre otros. En esta fortaleza hay un centro de interpretación histórica del Valle del Tiétar, en el que conocer muchas cosas interesantes. Tras verlas, seguimos camino. Desde la Adrada, bajamos por el valle. Nos llama la atención esta población que trepa por las laderas. Subimos a ella. Es Pedro Bernardo, pueblo que llaman el Balcón del Tiétar, por las amplias vistas que desde aquí pueden contemplarse. De este pueblo era, por ejemplo, don Arturo Duperier, investigador de los rayos cósmicos. ¿Acaso haber nacido aquí, en tal escenario, contribuyó a mover en él tales ansias de conocer misterios del universo? Pasamos de nuevo por Arenas de San Pedro. Ya nos estamos acercando al final de nuestro programa, pero no queremos hacerlo sin pasar por el cercano pueblo de Candeleda. Según nos acercamos a él, antes de llegar al pueblo de Pollales del Hoyo, nos detenemos un poco. Mucha es el agua que baja desde las alturas de Gredos, de manera muy agreste, hacia el Valle del Tiétar. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es la zona del río Arbillas, con sus pozas y cascadas. Seguimos y llegamos enseguida a Candeleda. Candeleda se encuentra justo bajo las más altas cumbres de Gredos. Esas moles desafiantes que al principio del programa veíamos desde el parador de Gredos. Esas cumbres dominadas por el máximo coloso de estas montañas, el pico del Moro Almanzor, con sus casi 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero así como las tierras que había al norte de este pico eran tierras altas y frías, estas tienen otra naturaleza. Y ello se deja ver no solo en el entorno, sino en las propias calles de Candeleda, con algunos rincones encantadores. Ya lo ven, naranjos, palmeras, pero no estamos ni en Levante ni en Andalucía. Estamos en la provincia de Ávila, solo que en una zona de ella que recibe el apodo de la Andalucía de Ávila. Naranjos, palmeras y otras cosas no serían posibles sin el singular microclima que hay en estas tierras. Uno de los lugares más queridos por los habitantes de Candeleda lo encontramos acercándonos un poco a las cumbres desafiantes de Gredos. Es el santuario de la Virgen de Chilla, patrona de estas montañas. La leyenda cuenta que a principios del siglo XIV la Virgen se apareció aquí a un humilde pastor y que le hizo el milagro de resucitar una cabra que se le había muerto. Por eso aparecen aquí representados a los pies de Nuestra Señora la cabra y el pastor. La cultura pastoril, ligada a las cabras, ha tenido siempre una gran importancia en esta zona. En pocos lugares de España hay tantas cabras como aquí. Candeleda es uno de los municipios con más cabras censadas. Miles de animales que, entre otras cosas, aportan una gran cantidad de leche. Con ella se elaboran los magníficos quesos de la zona. En el proceso, muy sencillo, se hace cuajar la leche. Luego se va separando poco a poco el suero líquido de la cuajada. Finalmente, esta se introduce en moldes, en los cuales se irá formando el queso, dejándolo curar más o menos según los tipos.
con buen queso y mejor vino, dice el refrán, más corto se hace el camino. Y corto se nos ha hecho el nuestro, que ya estamos a punto de concluir por estas benditas tierras. Nuestra última cita en este programa está muy cerca. Es un importante yacimiento arqueológico, un asentamiento que nuestros ancestros establecieron muy cerca ya de lo que hoy es el límite entre la provincia de Ávila, en la que estamos, y la de Cáceres. En un entorno de gran belleza paisajística bajo las moles de la sierra. Son restos de la antigüedad, que nos hablan de los pueblos de cultura celta que había en la península antes de que llegaran los romanos. Estamos en el castro de El Raso. Entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo existió sobre este cerro, en las faldas de la Sierra de Gredos, un poblado amurallado, un castro, perteneciente a una cultura, la cultura vetona. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo eran las casas que aquí existieron. ¿Cómo eran o cómo debían ser? Ya que en esto de reconstruir ya se sabe. Es este, en cualquier caso, uno de esos lugares que nos permiten hacer un viaje imaginario hacia la vida de nuestros predecesores, a lo que nos ayuda la soledad de estas ruinas, muy dada a ensoñaciones. Y así hemos llegado al final de este capítulo por tierras de Gredos y del Valle del Tiétar, uno más de tantos memorables rincones de esta gran nación, llena de ellos, que llamamos España.